Damos gracias al Señor porque un domingo más el Señor nos permite estar con usted a través de estos medios. Y hoy me toca compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a leer, si tiene ahí al alcance su Biblia o ahí en su celular, a leer un versículo que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, el versículo 2. Un versículo a lo mejor muy conocido por muchos. Vamos a estar leyendo ahí en Habacuc, en el capítulo 3, el verso 2. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a orar. Padre maravilloso, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por este domingo más que tú nos concedes, mi Señor, adorarte, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con tu palabra. Gracias. Bendice la vida de cada persona que esté escuchando, mi Señor, esta palabra. Donde quiera que esté, bendícela, Dios, y obra, Espíritu Santo, de una manera especial. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es una verdad que siempre nos bendice. Y yo te pido con todo mi corazón que esta mañana tu palabra bendiga la vida de quien nos está escuchando. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del profeta Habacuc, nosotros podemos ver que fue un profeta contemporáneo, o sea, que vivió en el tiempo que estuvo el profeta Jeremías, el profeta Nahum, el profeta Sofonías, incluso contemporáneo de Daniel, de Ezequiel. Y bueno, Habacuc profetizó después de la caída de Nínive en el año 612 antes de Cristo. Él vivió en un tiempo de tiranía y contiendas donde la gente justa, la gente buena, fue oprimida de una manera tremenda y el pueblo pecaba abiertamente. La idolatría se practicaba deliberadamente en el pueblo de Dios. Y hay algo muy particular en el mensaje del profeta Habacuc, porque fíjese, mientras los otros profetas se dirigen al pueblo de Israel en el nombre de Dios, básicamente hablando al pueblo a causa del pecado que ellos hacían. Las expresiones de los profetas, usted puede ver cuando los lee esos libros. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y luego le daban el mensaje de parte de Dios al pueblo. Y Habacuc, nosotros podemos encontrar que hay un cambio en él. El mensaje de Habacuc lo dirige él hacia Dios en nombre del pueblo de Israel, porque como que aparentemente en ese tiempo el profeta veía como que Dios no hacía nada. Estaba la situación tan tremenda y Dios no hacía nada. Y precisamente el libro de Habacuc empieza con una queja. ¿Por qué Dios no hace algo? Yo quisiera preguntarle esta mañana: ¿alguna vez usted ha mirado a su alrededor? ¿Ha mirado a este mundo con todas sus injusticias, su violencia, la inmoralidad? ¿Y se ha preguntado lo mismo que Habacuc? Incluso en estos tiempos de crisis por la salud, por este fenómeno que estamos viviendo, que estamos atravesando, por esta pandemia causada por el COVID-19, ¿no le ha dicho usted en algún momento: Dios, ¿por qué no haces algo?
Yo sí se lo he dicho. Dios, tú tienes todo el poder, ¿por qué no haces algo? Bueno, pero mire como decía Habacuc. Decía, ¿por qué Dios guarda silencio mientras los malos prosperan? Pero nosotros podemos ver ahora aquel panorama total, completo, y podemos ver cómo Dios estaba trabajando en el escenario mundial de aquella época. En ese tiempo, Babilonia ya había tomado a Nínive, la capital de Asiria, y se había cumplido la profecía que había dado el profeta Nahum. Y aunque Habacuc no entiende el hecho de que Dios vaya a usar una nación perversa para castigarlos a ellos, a su pueblo, al pueblo de Dios, para disciplinarlos, no lo entiende. Pero así nosotros tampoco entendemos por qué Dios está permitiendo todo lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. ¿Por qué está permitiendo que este virus se siga propagando, que siga causando tanto mal, tanto dolor, cuando Él tiene poder para cambiarlo todo? Pero hay algo que llena de paz y de seguridad mi corazón. Hoy en día, Dios también está trabajando en el escenario mundial, hoy en nuestro tiempo. Y Él tiene el control de todo, en todo el mundo. Y todo se mueve y se prepara para cumplir no la voluntad del hombre, no los planes del hombre, sino la profecía dada por Dios en su palabra. Habacuc consideró las circunstancias de su nación y quedó perplejo. Parecía que los problemas no tenían solución y empezó a buscar respuestas en Dios. Él no abandonó su fe, ni se dejó caer en la amargura. Él buscó a Dios para obtener respuestas. Habacuc miraba el mundo en sus días y veía la violencia y la injusticia. Pero entonces le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Dice ahí en el capítulo 1, el verso 2. Así era la situación en la que estaba Habacuc. Porque no hay nada malo en que el creyente luche con los problemas de la vida y trate de resolverlos. Pero a veces parece como si a Dios no le importara nada y se hubiera olvidado de nosotros. Porque, como le decía ahorita, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, se acabará esto? ¿Hasta cuándo? Pero en aquel tiempo Dios le aseguró a Habacuc y le dice 3 cosas maravillosas en medio de 5 ayes para animarlo y fortalecerlo durante esos días difíciles que se le vendrían. Usted lo puede leer en el capítulo 2, no se lo voy a platicar. Pero Habacuc se fue a orar, a meditar, a esperar en el Señor, porque sabía que Dios oía su queja y que pronto le enviaría una respuesta. Y en efecto, Dios le contestó y le dice: ¿sabes qué, Habacuc? Tengo un plan y un calendario, y todo se va a hacer a su debido tiempo, de modo que no te impacientes. Y Dios le da la respuesta a Habacuc. Y cuando Habacuc escucha la palabra de Dios, es entonces cuando él hace esta oración, esta exclamación que leíamos al inicio, y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero fíjese lo que le dice enseguida: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos,
hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Lo que Habacuc pide es un avivamiento. Aviva, trae un avivamiento. Y según el diccionario, la palabra avivamiento es un incremento de la intensidad, un incremento de la fuerza o la vivacidad de algo. Y cuando hay una decadencia espiritual, moral, cuando la vida del cristiano se torna fría, tibia, muerta incluso en algunas ocasiones, qué especial que en medio de esa situación se puedan oír oraciones como la de Habacuc, voces que exclamen y le puedan decir a Dios: Señor, en medio de esta situación tan difícil por la que estamos pasando, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, hazla conocer, Señor. O como expresar el salmista ahí en el Salmo 85:6: nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Toda la vida espiritual, ya sea de un individuo o de una iglesia, de la sociedad entera, el que obra es el Espíritu Santo de Dios, y es al que debemos clamar que avive Él la obra. Y este día quiero hablarle de la necesidad que como pueblo de Dios muchos tenemos de un avivamiento en nuestra vida. Y quiero compartir el tema: avívate. La palabra avívate gramaticalmente es el imperativo afirmativo de avivarse, ¿sí? Y está enfocado a la segunda persona del singular. O sea, como diciéndote: avívate tú, está dirigido. Y en esta mañana, número 1, quiero decirle: avívate tú en tu relación con Dios. Y sí, quiero hablar precisamente de la necesidad que tenemos de un avivamiento en nuestra vida. Como cristianos, cuando oímos la palabra avivamiento, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Inmediatamente viene un mover sobrenatural del Espíritu Santo, como una ola inmensa del poder de Dios, impactando fuertemente a la sociedad. Una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, trayendo salvación a los perdidos, trayendo sanidades milagrosas, trayendo muchos creyentes bautizados con el Espíritu Santo. La gente, de una forma inexplicable, empieza a buscar las cosas de Dios con desesperación. Y todo el mundo sabe que algo extraordinario y maravilloso está sucediendo en ese lugar donde se inicia el avivamiento. Estudiando sobre este tema, me encontré un portal en internet. La página se llama Portal de Unción de lo Alto. Y usted ahí podrá encontrar muchos temas sobre el avivamiento. La historia de todos los avivamientos a través de toda la Biblia. Todo lo que ha habido a lo largo de la historia, dónde, cómo fueron, y detalles muy interesantes. Se va a gozar de una manera bien especial. Pero me llamó mucho la atención cuando estaba viendo uno de los temas, un recuadro donde dice: avivamiento no es iglesias llenas de personas. Avivamiento es personas llenas de Dios. Se lo voy a repetir otra vez. Avivamiento no es iglesias llenas de personas, sino personas llenas de Dios. Fíjese, yo ahorita podría decir: no, aquí no hay nada de avivamiento porque todo el santuario está totalmente vacío, con excepción de los chicos de los ministros de alabanza. Pero vea, el avivamiento es personas llenas de Dios. Y yo quiero puntualizar en esta hora la necesidad que tenemos de un avivamiento,
No de esto que les acabo de hablar, de una manifestación sobrenatural, vistosa del Espíritu Santo, sino de un avivamiento personal en cada uno de nosotros. Y bueno, mire, a lo mejor se ha estado preguntando que por qué está esto aquí. Quiero ilustrárselo de esta manera. Voy a ver si... Fíjese, cuando hablamos de un avivamiento así, glorioso, vistoso, donde Dios hace unos milagros portentosos, donde los enfermos se sanan, donde miles de personas aceptan a Jesucristo, como lo hemos visto, el avivamiento de Azusa, el avivamiento de Topeca, diferentes avivamientos. Y qué especial. Pero quiero hablarles de otro avivamiento, del avivamiento personal. Y quiero de esta manera. Mire, avivar significa reavivar, reanimar, encender. Y quiero que vea usted lo que va a pasar si yo tapo esta vela, si yo tapo aquí. La falta de oxígeno va a hacer que se apague la vela. Vamos a ver esta que está un poquito más grande. Vea usted, a usted ahí la puede ver en su pantalla. Mire cómo va a ir. ¿Se fijó cómo iba disminuyendo el tamaño de la flama? Mire, ahí va una vez más. Pero cuando el oxígeno llega, se vuelve a avivar. Eso es lo que yo quiero que podamos entender en esta mañana, como la necesidad que tenemos en nuestra vida de permanecer avivados, encendidos, ¿sí? Y avivar es cuando algo se está muriendo, que hay un apocamiento, hay un descenso, se está apagando. Cuando ahorita que veíamos que yo tapaba el frasco y la flama iba disminuyendo, usted lo pudo ver así objetivamente. Al destaparlo y llegar nuevamente el oxígeno, la flama se encendía nuevamente. Eso es avivar. La flama se avivaba nuevamente. ¿Y sabe qué? Hoy más que nunca, muchos espiritualmente están muriendo. Su flama está apocándose. Hay un descenso en su vida espiritual. Se están apagando espiritualmente. Muchos. Es una tristeza, pero ya están apagados espiritualmente hablando. Y necesitan volver a ser encendidos por el fuego, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este problema de salud por el COVID-19 ha traído muchos desajustes en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo la espiritual. Porque muchos cristianos, la única ración espiritual, su único alimento espiritual era cuando venían al templo. No estaban disciplinados ni comprometidos con el Señor a orar, a leer la palabra, a mantenerse encendidos por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y ahora que ya no vienen al templo, se ha acabado para ellos todo el alimento espiritual. Lo que está pasando con este quédate en casa y las cosas del mundo a nuestro alcance perturban fácilmente nuestros corazones y nos impiden mantener una relación normal con Dios. Esto nos ha llevado a alejarnos cada vez más y más de Él. Y ahora se nos hace difícil buscarlo, tener una relación de intimidad con Dios, volver a estar encendidos con su poder, sentir y experimentar su presencia en nuestra vida. Muchos se están acostumbrando a vivir así, sin Dios y sin esperanza. Ya con este domingo 17 de mayo tenemos 7 domingos
sin estar reunidos como iglesia aquí en el Templo Monte de los Olivos. Y algunos hermanos han sido fieles en seguir las transmisiones a través de estos medios, otros no. Y aunque las redes sociales están inundadas de predicaciones de la palabra de Dios, son pocos los que se detienen a escuchar completamente una predicación. Se están de uno en otro, un pedacito, y no se alimentan nada. Le preguntaba en días pasados a una hermana, le digo, ¿y qué has hecho en estos días de encierro? Y me decía, comer, dormir, ver la tele, estar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, enterándome de todo. Y le digo, ¿y tu relación con Dios? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? Me dice, ay, ni se puede uno concentrar ni en orar, ni en leer la Biblia. Cristianos en una decadencia espiritual, cristianos muertos espiritualmente hablando, nada de fuego en sus vidas, cristianos en una decadencia tremenda, muertos espiritualmente. Y yo quiero decirle en esta hora, si así siente su vida, en ese enfriamiento espiritual, avívese, avívate este día, avívese en su relación con Dios. Ustedes habrán visto las noticias en el transcurso de esta semana, que ya mañana, lunes 18 de mayo, inicia el plan de regreso, le han dicho ellos, y así entre comillas, de regreso a la normalidad, con sus debidas restricciones. Dice que en algunos municipios, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero donde no ha habido ningún caso del COVID-19, ya mañana empiezan todas sus actividades normales. Otros no, donde ha habido casos, todavía nos tenemos que esperar más. Se ha diseñado, usted lo ha visto en las noticias, un semáforo que según el color irá dando apertura a otras actividades. Va desde el rojo, que es donde estamos ahorita, donde hemos estado nosotros caminando este tiempo de cuarentena, en un alto total, y luego va a seguir el naranja a partir de mañana, donde se da apertura a actividades laborales, utilizando un protocolo de máxima seguridad. Después, hasta finales de mayo, los primeros días de junio, se estará en el color amarillo, donde podrán operar todas las actividades sin restricción. Nada más dice que los templos, los restaurantes, los cines, o sea, todos los espacios públicos cerrados van a operar bajo ciertas medidas restrictivas y no podrá ser más o menos como hasta mediados de junio. Eso es lo que se ha dicho esta semana en las noticias. Y el semáforo en verde, cuando ya todos los niños puedan ir a la escuela y ya sea total, que se vendrá prendiendo allá como por el mes de agosto. Ya nuestro gobernador dijo que el ciclo escolar se termina en línea, que presencialmente los estudiantes no regresan hasta agosto. Pero me llamaba mucho la atención y sentía dolor en mi corazón. Dije, todavía sí nos dejan como hasta el 15 de junio. Todavía nos falta un mes para seguir así. Como están las cosas, quizás hasta entonces, hasta mediados de junio, nos permitan regresar a estar nuevamente aquí en el santuario, alabando a Dios. Y me dolía mi corazón que, recordando el día que el pastor predicaba sobre el anhelo por la casa de Dios, y que decía que muchos no van a regresar al templo. ¿Y sabe por qué? Porque han muerto espiritualmente. No han muerto por el coronavirus, no.
han muerto espiritualmente, se han alejado de Dios y ya no hay en sus corazones un anhelo por venir a la casa de Dios. Han llenado sus mentes, sus corazones, sus vidas de tanta basura, perdonándome la expresión, pero están llenos de tanta mundanalidad. Pero en esta mañana quiero que usted pueda ver lo que dice Dios en su palabra. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me gustó mucho otra traducción de este texto de Primera de Timoteo 4:1. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Por eso le digo, hay tristeza y dolor en mi corazón, porque muchos se han apagado espiritualmente y se han apartado de la fe verdadera. La Biblia menciona algunos casos o actos de apostasía. Juan, por ejemplo, sostiene que la apostasía es dejar de seguir a Jesús. Hebreos en el capítulo 3, el verso 12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Qué preciosa y precisa la palabra. Efesios 5, del versículo 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su vida esté llena de Él, de su presencia. ¿Y cómo puede llenarse de su presencia? Buscándolo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, orando a Dios con un corazón sincero, con un corazón implacablemente honesto, reconociendo su condición espiritual y la gran necesidad que tiene de Él. La Biblia dice en Santiago 4, del 7 al 10: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Estos mismos versículos en la traducción del lenguaje actual nos hablan más claramente. Por eso nos dice Dios: obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Qué especial la palabra. Aviva tu relación con Dios. El secreto para el avivamiento personal es el arrepentimiento.
Es ese pesar, ese dolor que una persona siente por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, incluso por lo que ha dejado de hacer. Arrepiéntase de haber dejado de orar, de haber dejado de leer la palabra, de haber dejado de buscar a Dios. Es el tiempo de un arrepentimiento. En un sentido religioso, el arrepentimiento consiste en reconocer los pecados y cambiar de actitud y pedir el perdón de Dios. Frank Barrowman, hablando del avivamiento de la calle Azusa, él dijo: la profundidad del avivamiento se determinará exactamente por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. Él lo dijo en 1905, pero dijo, y esto es vigente para todos los tiempos. Hoy, en este 2020, tenemos necesidad de un avivamiento. Y si queremos ese avivamiento, entonces tiene que venir, tiene que llegar, tiene que darse el arrepentimiento, el dolor en nuestra vida por lo que hemos pecado delante de Dios. Reconozca su situación, confiese su pecado, hable con Dios, cuéntele cómo se siente, exprésele su necesidad de Él más que de cualquier otra cosa. Que Dios vea que hay en usted un arrepentimiento genuino, sincero, desde lo más profundo de su corazón. Ora a Dios y dígale como el salmista: vuélveme a dar vida, avívame para que yo me goce en ti. Cámbiame, límpiame, santifícame, lléname de ti, Espíritu Santo. Y determínese a leer la palabra, la Biblia. Determínese a leerla día a día. Es la palabra de Dios. Cuando usted la lee, Dios le está hablando. Y aquí encontramos la pauta de cómo vivir el día a día. Dios nos lo dice, porque nos da su voluntad a través de su palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra, con seguridad nosotros estaremos siendo bendecidos por Él, porque la obediencia siempre nos traerá bendición. La desobediencia nos va a causar males y amarguras. Tenemos que estar conscientes de que somos cristianos verdaderos, de que hay una unión, de que nuestra alma está encendida con el fuego del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Por eso yo quiero invitarle a que usted se comprometa con Dios a leer la Biblia diariamente. No lo deje para después. Hoy es el tiempo. Usted necesita a Dios más que nunca y más que cualquier otra cosa. La palabra de Dios traerá paz a su corazón. La hermana Ana María en una de las predicaciones del martes nos hablaba, nos decía: ame la palabra, memorice la palabra. El conocimiento de la palabra trae vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, la palabra de Dios trae como un blindaje a nuestra vida. Es eficaz para alejarlo del pecado. Dice el salmista en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga, la palabra es eficaz en estos tiempos de incertidumbre y de ansiedad que hay en nuestra vida. Dice también ahí en el Salmo 119, el verso 28: se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice el salmista: susténtame según tu palabra. En este tiempo difícil, la palabra trae paz a nuestra vida. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Le invito, comprométase a buscar de Dios, a mantener su vida encendida con el fuego del Espíritu Santo. Número 2, y ya esto rapidito: avívate para la relación con tu iglesia. Todos anhelamos que la obra de Dios se avive. Anhelamos para el Monte de los Olivos que venga la gloria de Dios y se manifieste en medio de su pueblo. Me decía una hermana sobre su ayuno de esta semana. Dice, puso Dios una carga tan grande en mi corazón por los hermanos del MDO, que clamaba a Dios y le decía a Dios, oraba a Dios y le pedía
por los que no están leyendo la palabra, por los que no están orando. Oiga, qué maravilloso es que hay gente que está clamando por muchos de los hermanos que están espiritualmente en decadencia, para que sean avivados, para que el Espíritu Santo venga y llene sus vidas. Qué especial que podamos hacer esta oración. Aviva tu obra. La obra de Dios es la iglesia. Aviva tu obra, tu pueblo al arrepentimiento, para que todos, imagínense todas las vidas encendidas. Oiga, esto va a ser un fuego maravilloso y especial. Y entonces podremos nosotros también avivarnos en nuestra relación con la sociedad. El mundo está perdido. La gente necesita a Dios. Por eso es que necesitamos ser avivados, sentir carga y sentir pasión por el perdido, recordando que la obra no es nuestra, es de Dios. Y como dice la palabra, Dios irá añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Pero necesita la gente escuchar el mensaje de Dios por usted. Que usted les predique, que usted sienta ese anhelo y esa pasión en su corazón por los perdidos. Avívate tú, para que el día que se termine esto pueda ser bendición a mucha gente en nuestra sociedad que va a estar desesperada. Me llamaba mucho la atención la predicación de un hermano ahí en el templo donde están Eliab y Raquel, donde daba estadísticas de cómo se ha incrementado la venta de armas en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo en la sociedad muchas personas van a llegar al suicidio. Muchas personas van a terminar. Ahorita el encierro está afectando emocionalmente, anímicamente a muchas personas. ¿Y sabe qué van a necesitar? A los hijos de Dios. Nos van a necesitar a usted y a mí. Pero ¿qué vamos a hacer si nuestra vida está apagada? Necesitamos estar encendidos por el Espíritu Santo para que podamos ayudar a toda esa gente. Va a haber una de emociones atípicas, una situación que vamos a vivir con vecinos, compañeros de trabajo, familiares, tremenda. Avívate para que pueda ser bendición a la sociedad, al mundo que va a estar necesitado de conocer a ese Dios que tú conoces, que te ha dado vida, que te ha encendido en Él, que te ha mostrado que te ama, que te ha dejado sentir su presencia, la realidad de quién es Él de una manera especial. No dejes de alimentarte espiritualmente. No permitas que se apague en ti esa presencia de Dios en tu vida. Y si sientes que está disminuyendo, que algo te falta, busca a Dios y que se encienda nuevamente esa llama en tu vida de la presencia del Espíritu Santo. Dios te necesita como un instrumento de bendición para mucha gente. Y quiere que aunque estés ahí en tu encierro, en ese no salgas de casa, lo utilices, no para estar viendo todo el día televisión, lo utilices para que busques a Dios, lo utilices para que leas, para que sepas qué es lo que te dice Dios a través de su palabra, para que ores, para que clames, que lo anheles en tu vida, para que te llenes de Él y pueda ser bendición para tu iglesia el día de mañana que nos volvamos a reunir, y para nuestra sociedad que va a estar tan necesitada de Dios en sus vidas. ¿Qué les parece si hacemos una oración y mientras los chicos del Ministerio de Alabanza entonan esta canción? Padre maravilloso, nuestra oración, Señor, sigue siendo como la de Habacuc. Aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles. Hazla conocer. Oh Dios bendito, que estemos determinados, Dios, a buscar de ti, que nada impida
te busco. Busque a Dios.